Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, buenos días. Muy bien. Me complace estar con ustedes otra vez. Hacía rato fue la última. Sé que estuve, pero no sé por qué fecha. ¿Ustedes son desde la última vez hoy? Entonces, qué bueno estar con ustedes. Mi esposa manda sus saludos, su deseo, su ánimo de acompañarles también, pero su situación de salud en este momento no es la mejor y no pudo venir conmigo de Tuluá en esta ocasión. Pero damos gracias porque sé que algunos han estado orando por ella, entonces gracias al Señor por su apoyo también en eso. Les voy a invitar a abrir las Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Apocalipsis capítulo 3. Dice desde el versículo 1. Apocalipsis 3, 1. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas que son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Señor, te damos porque solo tú eres Dios, porque como tú no hay otro, porque creaste todas las cosas con tu palabra y por tu voluntad también son sostenidas, oh Dios. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, varón de dolores, experimentado en quebranto, aquel Hijo único y especial que se nos ha concedido. Gracias por su obra en nuestro favor. Gracias, Padre, por poder recordarle cada primer día de la semana, por poder acercarnos a su mesa, mirando atrás hacia la salvación que nos ha sido otorgada por su sacrificio, pero gozándonos, Señor, mirando hacia adelante al momento en que contemplemos su rostro, en que le veamos tal como Él es y seamos transformados a su semejanza. Mientras, Señor, agradecemos por tu palabra viva y eficaz, con la que instruyes nuestros corazones, con la que transformas nuestras vidas por medio del poder de tu Espíritu Santo, a la cual nos acercamos ahora y rogamos que la uses, la apliques por medio de tu Espíritu a nuestro corazón, que a través de ella seamos instruidos, enseñados, que sean tus palabras para con nosotros, Señor, que no haya tropiezo en mi boca al hablar, sino que tu Espíritu nos dirija por completo, Señor, para recibir de ti la enseñanza y la instrucción, y que seamos transformados cada vez más cerca a la imagen de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, por medio de quien te damos la gloria a ti, Señor, en la iglesia, a quien pertenece por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en estos dos capítulos, capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, hay unos mensajes para la iglesia y hay algunas formas distintas de apreciar la interpretación de estos textos. Algunos piensan en la historia de la iglesia, desde Cristo hasta nosotros, pero en lo que quiero centrarme es que de una u otra forma la palabra de Dios, leemos, ¿cierto?, ha sido dada para nuestra edificación.
para nuestra comprensión, para nuestra transformación. Entonces cada una de las partes de ella que han sido inspiradas por Dios son de provecho para nosotros. Y pensaba en este texto que leímos, en esta porción que leímos, que tiene tanta vigencia para la iglesia de hoy como todos los pasajes de la Escritura. Porque hay unas realidades en las cuales es bueno tomar nota, ¿no? de no perder el rumbo de la iglesia. Algo que preocupa mi corazón con el pasar del tiempo es que la iglesia parece ir perdiendo, a medida que el tiempo avanza, su identidad. La iglesia a nivel general, no estoy hablando de aquí, no, yo vengo de otro lugar. A nivel general, la iglesia parece ir cediendo en sus valores, en sus pilares, en lo que debería ser el fundamento, tal como lo describe Timoteo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Qué bueno entonces, ¿cierto?, recordar y tener fresco en nuestra mente la intención de Dios para la iglesia, el propósito de la iglesia y cómo Dios a través de nosotros quiere glorificar su nombre. Y aquí en esta porción entonces hay unas cosas en las que quisiera que pensáramos. El cristianismo hoy, hermano, está perdiendo su sentido. Hemos permitido que muchas cosas permeen la iglesia. Hablamos de cosas en términos de Dios y muchas de ellas ni siquiera vienen del Señor. Aquí el Señor hace un llamado de atención a la iglesia en Sardis. Pero antes de comenzar a explicar los textos, quisiera que tuviésemos en cuenta algunos asuntos de esta iglesia en particular que se ven abordados en los primeros 3 versículos, que son los que espero que podamos digerir un poco en esta mañana. En primer lugar, Sardis significa los que escapan. El significado de la palabra es los que escapan, y es interesante a la luz del mensaje que el Señor les entrega. Uno de los primeros hechos en particular que quiero resaltar es en cuanto a la cultura de este lugar, de esta ciudad donde había una iglesia del Señor. La diosa patrona de Sardis, sabemos cómo funciona, ¿cierto? Nosotros tenemos santos patronos. Allá, no nosotros la iglesia, pero allá la ciudad, como es costumbre en muchos lugares del mundo, tenía su santo patrono. La diosa patrona de Sardis era Cibeles. Era una diosa asociada con la fecundidad, con la fertilidad. Por eso todo culto pagano a ella generalmente representaba cualquier cantidad de inmoralidad sexual. Pero hay un hecho curioso con Cibeles, y es que ella también era conocida como fuente de vida. A ella también se le atribuía el poder especial de otorgar vida a los muertos, de resucitar muertos. Otra segunda cosa interesante acerca de la ciudad es que la ciudad estaba en un risco, en un acantilado, lo cual hacía que fuese muy segura en términos de una guerra, de una posición bélica. Tenían un lugar privilegiado en cierto lugar de la montaña en su geografía, lo cual la hacía prácticamente impenetrable. Sin embargo, confiaban tanto en su posición geográfica que la ciudad fue tomada 2 veces por sus enemigos, porque los guardas de la ciudad eran bastante displicentes en su trabajo, no hacían su trabajo con propiedad, porque decían, bueno, aquí quién se nos va a meter. Básicamente es la idea, ¿no? Se sentían tan seguros por su posición privilegiada en términos geográficos que decían, aquí nadie se nos va a meter, y 2 veces los conquistaron. Adicionalmente, un terremoto destruyó la ciudad, que básicamente significó su fin. Fue reconstruida, pero ya no tuvo el mismo auge. Y la tercera cosa que quiero hacer notar acerca de Sardis es que en la ciudad había una comunidad, o lo más probable es que había una comunidad judía bastante fuerte e influyente. Decimos esto porque las revelaciones arqueológicas muestran que había una sinagoga de las más grandes que había fuera de Jerusalén, en esta ciudad. Entonces los judíos tenían un lugar de prominencia. En medio de una ciudad llena de paganismo, de idolatría, de muchas otras cosas, el judaísmo tenía un lugar influyente en la sociedad de Sardis. También esto es interesante porque dentro del Imperio Romano habían religiones lícitas e ilícitas. Es decir, los romanos, según los lugares que conquistaban, ellos daban libertad o no de que los pueblos
mantuvieran ciertas costumbres que podían expandirse a través de todo su imperio. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos damos cuenta de eso en los evangelios, porque los judíos, aunque estaban bajo los romanos, tenían su Sanedrín, tenían su templo, practicaban sus cultos, etcétera, etcétera. Entonces, para los romanos, el judaísmo no era ofensivo para ellos ni su cultura, y permitieron que los judíos mantuvieran sus costumbres religiosas. Por eso en Sardis los judíos podían tener libertad de culto, por así decirlo, sin ningún inconveniente. Ahora, yendo al texto, estas realidades son importantes porque cuando vamos al texto, leemos en el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando del Señor Jesucristo. Aparece en capítulo 1, versículos 17 al 20, cuando el Señor se revela a Juan. Y en cada mensaje a la iglesia hay una expresión que se toma de esta revelación a Juan, en capítulo 1, para proclamar su mensaje a cada una de las iglesias. Aquí dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es una forma de hablar de que este que está hablando, Cristo mismo, tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Es completamente Dios y conoce todas las cosas. Es el sentido de esta expresión. Y está hablando que también tiene las 7 estrellas. A Él pertenecen las 7 estrellas. Capítulo 1 nos dice que estas estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estos ángeles también han sido interpretados de maneras diferentes, pero de una u otra manera, lo que quiero resaltar en esta mañana es que esto de que tiene las 7 iglesias habla de la pertenencia o de la autoridad de Cristo en medio de la iglesia. Ya sea que estos ángeles sean los líderes de las asambleas locales, sean los pastores de las asambleas, este Cristo es autoridad sobre ellos. Él está sobre ellos, a Él pertenece. Él tiene las 7 estrellas. Entonces, este precioso Cristo, glorioso, que se ha manifestado a Juan, tal visión que Juan dice que cayó como muerto, este Cristo se presenta y dice, ¿qué es lo primero que dice? ¿Qué es lo primero que dice? No se me han dormido. Yo conozco. Este que tiene la plenitud de Dios puede decir con total propiedad: yo conozco. ¿Qué cosa hay que se oculte del conocimiento de nuestro Salvador? No la hay, ¿cierto? Y aunque lo sabemos, aunque decimos amén, hermano, no hay nada que se oculte de su nombre. Vamos a mirar cómo estas palabras del Señor impactan la vida de la iglesia en Sardis. Ahora, ¿qué es lo que conoce el Señor? Tus obras. ¿De qué hablan sus obras? ¿De qué habla lo que esta iglesia hace? El texto lo dice. Ayúdenme. Si no, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremendo contraste, ¿cierto? ¿Quién es la diosa patrona de Sardis? La que supuestamente da vida incluso a los muertos. Aún la iglesia ha sido testificada por el apóstol de que ahora tenemos vida, carta a los Efesios, juntamente con Cristo. Pero cuando el Señor, que conoce todas las cosas, mira a la iglesia, su mensaje para ella es: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿No es esto triste, hermano? ¿O no les parece? Esto es triste. Y más que triste, vergonzoso. Porque ¿quién es el que habla a la iglesia? ¿Quién es este que le está diciendo: yo conozco tus obras? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es Él? El mismo que le dio vida a la iglesia. El mismo que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El que estando muertos nos dio vida. Y Él le dice a la iglesia: yo te veo que pareciera que estás vivo, pero no lo estás.
Sin el Evangelio de Cristo no hay una verdadera vida, ¿cierto? Y gracias a Dios porque el Evangelio ha alcanzado nuestros corazones. Y si hay uno aquí que no conoce al Señor, necesita dejar que Cristo le cautive. Necesita reconocer su vida de pecado delante del Señor y venir arrepentido a Él. De otra manera no hay vida. Puedes tener lo que quieras, puedes hacer lo que quieras, puedes perderte en cualquier asunto de este mundo donde parece que hayas tu plenitud, pero estás muerto. Y pareciera que la iglesia ha caído en una actitud semejante aquí cuando el Señor dice, así como cuando un médico después de varias examinaciones le dice a una persona, mira, tienes esto, estás enfermo, esta es tu condición. Bueno, el que conoce todas las cosas le está diciendo a estos en Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. La iglesia había caído en un estado de confianza en sus obras, en sus actos. Porque es lo que dice, yo conozco tus obras que reflejan como si estuviesen vivos, pero no lo estás. Y he aquí una de las primeras cosas que quiero que tomemos para nosotros. La vida de la iglesia no se trata acerca de las cosas que la iglesia hace. Se trata de la vida que a través de ella emana, y es Cristo. Cuando nosotros empezamos a trasladar nuestra confianza, nuestras prioridades hacia las cosas que la iglesia hace, inevitablemente estamos descuidando a aquel que imparte vida a la iglesia. El Señor le está diciendo que las cosas que hagan son malas. No necesariamente lo que está diciendo el Señor. Pero está diciendo que aunque tienen obras que pudiesen ser buenas, que hablan de vida, no hay verdadera vida en medio de la iglesia. Y hemos de reconocer, hermanos, que es una realidad en la iglesia de hoy. Que a veces estamos tan afanados, tan preocupados por actividades, por proyectos, ¿cierto? Hagamos y hagamos y hagamos y hagamos y hagamos, y estamos descuidando la vida de que debería estar manifestándose a través de nosotros. La misma vida de Cristo, la que Él nos ha dado, no una que nosotros logramos, lo que Él ha impartido en nuestra vida. A veces tuve un muchacho en una actividad y yo le dije, bueno, de pronto sería bueno que no fueras por algunas situaciones de su vida. Yo sería bueno que no estuvieras en un momento, bla, bla, bla. Y el hombre apareció. Yo dije, bueno, ¿y eso? No, hermano, es la voluntad del Señor que yo esté aquí. Perfecto, magnífico me parece. Si el Señor te ha traído, hermano, para adelante, hagámosle. Una actividad como una semana, al día siguiente me dice, hermano, me voy. Y yo, bueno, ¿qué pasó? No, es que yo estoy viendo que no es del Señor que yo esté aquí. Y bueno, pero ¿cómo ayer llegas diciéndome, es la voluntad de Dios que yo esté aquí, y hoy me dices que la voluntad de Dios es todo lo contrario? No sé si ilustro lo que quiero decir. Decimos que hay vida, la voluntad de Dios, hermano. Pero ¿qué están reflejando esas obras? Que esto que yo hablo de la voluntad de Dios está lejos de tener algo que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver conmigo. Es que llegué, no me sentí muy bien, entonces mejor me voy. Pero digo, hermano, es la voluntad de Dios la que ahora me está llevando de regreso a mi casa. No funciona así la vida de la iglesia. La iglesia tiene un carácter, tiene una intención, tiene un diseño divino que es permanente, que es continuo, que es hasta que el Señor venga. Y no digo porque cuando vayamos será diferente, sino porque, bueno, allá ya no tendremos el peligro de desviarnos del camino. Pero es un asunto creciente en el carácter del Señor. A veces estamos activos en una reunión, es que yo estoy con los niños, es que yo participo en esto, es que yo hago esto, y luego nos llevamos algunas sorpresas de vida, ¿cierto?
Luego, bueno, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo fue posible? ¿Y por qué sucedió esto? Porque las obras de la iglesia no necesariamente hablan de la vida de la iglesia. Las obras de la iglesia, como dice Efesios 2:10, deben ser resultado, el fruto de una vida que está fluyendo a través de nuestra vida. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Estas buenas obras de dónde salen? De que somos hechura suya. Miren, el Señor habló de la parábola del trigo y la cizaña, ¿cierto? Y yo no sé ni de trigo ni de cizaña. Yo no tengo la más remota idea de eso. Lo único que sé es que se parece. Y para el que sabe, es fácil distinguir. Yo seguro, todavía confundo el cilantro con el perejil. Me pasa. Pero el que sabe, Dani, por ejemplo, Daniel, Castellano, me regaña porque yo le llevo perejil en vez de cilantro. Ese no es el otro. Bueno, voy y busco el otro que se parece. Hermanos, ¿podríamos nosotros hacer una distinción clara entre ambas? Y no me refiero a la planta física, ¿cierto? Ya me entendieron. Me refiero a lo que es verdaderamente una vida guiada por el Espíritu Santo y una vida llena de una forma externa. Pareciera que para el trigo, los creyentes ya ni sabemos cuál es la cizaña. No podemos hacer distinción entre las cosas que son propias del carácter cristiano y las que no pertenecen al carácter cristiano. Y andamos confundidos. Y la gente de afuera con mucha menos razón distingue cuál es el trigo y cuál es la cizaña. ¿Por qué? Porque a veces los creyentes parecemos más cizaña que la misma cizaña. Nuestra apariencia se ha perdido tanto, el carácter de la iglesia se ha descuidado tanto que la gente no ve ninguna diferencia. A veces incluso hasta piensan que la cizaña es trigo genuino. Les explico lo que estoy diciendo. Una persona una vez hablándole del Señor me dice, pero es que al lado de mi casa vive un cristiano y ese es así. ¿Yo para qué quiero el evangelio si yo vivo mejor que él? Y técnicamente tiene razón. ¿Qué propósito tiene predicar un evangelio que transforma vidas cuando la gente del mundo a veces vive moralmente, porque realmente no hay vida sin Cristo, pero moralmente tienen hasta mejores estándares que los creyentes? Si ven, hermano, esto es vergonzoso. Que el Señor mire y diga, yo conozco tus obras, que de verdad estás muerto, no vivo. Ahora, como dije, hermanos, es un llamado a la reflexión. Lo que quiero, hermanos, es que nos acerquemos a las Escrituras una vez más, que no dejemos que la presión del mundo nos confunda, que no cedamos ante las artimañas del enemigo, porque cuando así sucede, la iglesia pierde su propósito. Cuando así sucede, lo que Dios quiere cumplir a través de la iglesia no sucede. Y yo creo que aquí hay hermanos cuyo deseo es que el Señor sea glorificado en medio de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir mirando versículo 2 ahora, porque dice el Señor, sé vigilante. Qué pertinente, ¿no? Que le digan esto precisamente a quienes, a los de Sardis. ¿Por qué? Por descuidado ya lo conquistaron 2 veces. Por creer que nunca les va a pasar nada, hasta un terremoto vino y les demostró que no pueden confiar únicamente en su posición geográfica, en el privilegio que tenían en ese sentido. Y el Señor dice, no te confíes, alértate, ponte en vela. Estás descuidado. Estás poniendo tu confianza en cosas que, aunque sean buenas,
no deben ser el objeto de tu confianza. Con jóvenes particularmente que hablo, muchacho, ¿cómo vas? ¿Qué estás haciendo? No, yo leo la Biblia. Está bien, pero ¿y cómo vas? ¿Qué hay de tu vida? No, yo me estoy congregando. Está bien. Aquí yo no te estoy preguntando eso. Yo te estoy preguntando, ¿cómo está tu comunión con el Señor? Bueno, me imagino, qué bien. ¿Ves lo que quiero decir? Está confiando en cosas que hace que son muy buenas. No es que ahora vamos a dejar de congregarnos, no, hermano, venga, tráiganos. Pero ¿es eso lo que define la comunión con Cristo? Es bueno que lea su Biblia, pero ¿es eso en sí lo que define la comunión con Cristo? Hay un señor en Bucalagrande, yo creo que no he conocido una persona que sepa de memoria tanta escritura. El hombre casi puede recitársela toda, pero es un ateo. Es uno que solo busca a los creyentes para hacerlos temblar, porque, vuelvo y les digo, sí, porque es que en Ezequiel dice, Ezequiel, sí, es un libro de la Biblia. El hombre sabe un montón. ¿Eso hace que tenga comunión con Cristo? De ninguna manera. Aquí estos creyentes en Sardis estaban confiando en su tradición, no sé en qué asunto. Pero cuando el Señor habla de esto, no está hablando de la ciudad, está hablando de la iglesia que ha adoptado costumbres tales como la sociedad en la que vivía. Está adoptando una actitud de vida semejante a la sociedad en la que estaban, adormecidos. Y el Señor les dice, sé vigilante. Tenían soldados, pero ¿qué estaban haciendo los soldados? Durmiendo. Confiando en que no, aquí quién se nos va a meter, echémonos un sueñito. Y por la colina bajaron los soldados del ejército enemigo y los sorprendieron. Es muy posible que confiemos en formas, en costumbres, y que la vida de la iglesia esté en decadencia. Es necesario permanecer en las cosas que el Señor nos dice que permanezcamos. Repito, es necesario, hermanos, leer la Escritura, estudiarla, memorizarla. Es necesario pasar tiempo con Dios en oración. Es necesario que nos congreguemos. Es necesario que hablemos a otros de Cristo. Es necesario que seamos obedientes. Pero no por fuera, no por el hábito, no por la costumbre, no, porque eso es lo que hermanos dicen en la iglesia. Luego me preguntan que qué hice hoy de devocional y no le voy a decir nada, entonces voy y leo algo. La vida de la iglesia depende de esto, y en la Escritura hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde somos mandados a velar, a estar atentos, a ser sobrios, a no confiarnos. De hecho, el apóstol dice, no teniendo confianza en la carne. Dice en otro lugar, no que seamos competentes por nosotros mismos. Es decir, yo no confío en que yo soy capaz de. No, nuestra competencia viene del Señor. Hermanos, necesitamos recurrir a Él todo el día, todos los días. No importa cuán hábiles, cuán capaces podamos ser para algo, necesitamos el poder del Señor en nosotros. Miren, muchos ministerios en la iglesia no van a ningún lado porque los hacemos nosotros. No es que yo soy bueno, no sé qué, lo que sea que haga. Que a mí se me da esto de los niños, por ejemplo. Porque están allá afuera. Yo soy bueno con esto de los niños, entonces yo trabajo aquí, y no es que esté malo eso. Pero entonces cuando usted está allá afuera, ¿quién está obrando? ¿Usted o el Espíritu Santo? No estoy diciendo que si usted es bueno entonces no puede estar porque lo hace usted y no el Espíritu. No estoy diciendo eso.
Pero es necesario, hermanos, confiar en quien es nuestra seguridad, que es Cristo Jesús. No es que yo soy bueno, no sé, para predicar, no estoy hablando de mí. No es que yo soy bueno para esto, entonces me paro aquí y ¿quién habla? Yo, porque yo soy muy bueno. No lo decimos así, pero es lo que generalmente sucede. De hecho, con el permiso de los hermanos Cuña para los varones de esta congregación en comunión, hablando con unos muchachos, sucede que generalmente cuando estudiamos concienzudamente la Escritura a los hombres, está bien, yo voy a responder por ustedes cuando nos toca predicar. Esa semana, sí, esos 15 días nos damos la pela, buscamos libros, donde sea que busquen, no se pueden buscar en todos lados. Pero ¿cierto? Cuando nos toca predicar, eso sí, mejor dicho, hacemos un relujo en todas partes. Cuando no estamos programados para predicar, no, sí, no, leo y como que... No estoy diciendo que sea así siempre, pero lo más probable entonces es que el día que toque predicar, ¿quién está predicando? ¿Cuál es nuestro hábito de estudio? ¿Cuánto oramos al estudiar para que el Señor se revele a nosotros? No para predicar. Predicar es una consecuencia de estar en la presencia del Señor, conociéndole a través de su palabra. Por eso digo, hay muchas cosas que suceden, hermanos, porque no estamos alerta, no estamos viendo el peligro de caer tan fácilmente en la presión del mundo, en el afán de la vida, en tantas cosas que la Biblia nos amonesta. Y el Señor dice aquí, ponte en vela, sé vigilante, no te descuides. Particularmente los jóvenes, estas son algunas notas que tengo para el campamento, porque los jóvenes son muy desprevenidos. Ya, dije eso, que cualquiera cree que todavía tengo 15. Los jóvenes tienen una tendencia muy desprevenida de la vida. Eso es fácilmente observable cuando hablamos de las consecuencias de nuestros actos, ¿cierto? Hacemos cosas y luego, hay que lidiar con lo que hice. Eso no es tener una actitud vigilante. Y es lo que el Señor llama aquí. Sé vigilante. En el libro de Oseas, solo a manera de referencia, no lo voy a explicar ahora, pero en el libro de Oseas dice la Escritura, hablando de Efraín, figura del pueblo de Dios, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Aún se llenó de canas y él no se dio cuenta. Y créanme, yo me doy cuenta que canas me están saliendo y no estoy muy contento. A mí dicen, ay papi, tienes unos pelos blancos en la cabeza, no saben qué son. Hermano, ¿cómo es posible que la vida se deteriore y no nos demos cuenta? Porque no somos vigilantes. Que el Señor nos ayude a ser vigilantes, hermanos. Y vamos a la última parte que tenemos aquí, fin del versículo 2 y 3. Dice, sé vigilante y afirma las obras. Pero ¿cómo dice que están estas obras? O estas cosas. ¿Cómo dice que están? Están para morir. Están para morir. Esto es supremamente interesante. Aunque alguito te queda, ¿a dónde vas? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vas en decadencia. Estas cosas están para morir. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras completas. Lo que la palabra quiere decir. Completas. Aún lo que haces que parece que tuviera vida está como incompleto y más bien como que cada vez es peor. Como que cada vez vamos más hacia abajo, en decadencia. Tremendo llamado de atención, pero dice sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Antes de seguir una breve aplicación, hermano. Muchas veces tendemos a confiar en aquellos aspectos que van bien en nuestra vida, ¿cierto? Es que
por dar un caso extremo, no, es que sí, yo soy borracho, pero yo respeto a mi papá. O sea, que bueno que respeten a tu papá, pero ¿qué deja de ser borracho? Ilustro lo que quiero decir. Obviamente no tan, bueno, espero que no sea así. Pero a veces sucede que como hay 2, 3 cosas en nuestra vida que como que esas están marchando un poquito mejor que las demás. No, hermano, vean que es que, y de aquí no salimos. El Señor dice no. Así no es con el Señor. El cristiano no crece en 2, 3 áreas de su vida. El cristiano crece a la semejanza de Cristo. ¿Dónde? En todo su carácter. En todo su carácter. No podemos simplemente, hermanos, acallar nuestra conciencia con que yo soy disciplinado estudiando mi Biblia. No hago caso nada de lo que dice, pero hermano, de que la estudio, la estudio. No, hermano. Necesitamos afirmar las cosas que están para morir. Porque es que cuando yo permito que mi vida esté llena de cosas que no son conforme a la vida de Cristo, estas 2, 3 que tengo van a morir. Si no estoy atento, si no soy vigilante, van a morir, hermano. Van a morir. Pero seguimos leyendo. Porque no he hallado tus obras completas. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiente. Generalmente nuestro énfasis en el arrepentimiento es para ¿con quiénes? Para los incrédulos. Y no se confundan, si hay algún incrédulo aquí, necesitas arrepentirte. De otra forma no hay salvación. Pero pareciera ser que como que el pecado de los creyentes como que no necesita arrepentimiento, porque no, ya somos salvos, entonces como que sí, ¿no? Ahí vamos, de a poquito. Ahí vamos mejorando las cosas. Hermanos, miren lo que dice el Señor. Afirma estas cosas. No están completas, no son perfectas. Entonces, mira atrás. Acuérdate de las cosas que te han sido enseñadas, como cuando Pablo le dijo a Timoteo, y sabiendo de quién has aprendido. Mira atrás, recuerda estas cosas, guárdalo, es decir, las has conocido, es posible que te las sepas de memoria, pero ¿qué no estás haciendo? Guardándolas. Sinónimo de guardar, también, aquí guardar, ¿qué significa? Hacerlas, obedecer, qué palabrita complicada, obedecer, obedecer. No estás obedeciendo, sabes mucho, pero no obedeces las cosas que sabes. Yo por, la educación que he recibido, el hogar donde nací, que muchos conocen, en mi juventud, sabía un montón. Pero cuando, el Señor empezó a tratar con mi vida muchos asuntos, pero en ese aspecto, cuando empecé a entender que la obediencia necesitaba ser una característica primaria de mi caminar con el Señor, empecé a tener serias dificultades porque me abrumaba la cantidad de cosas que sabía y que no eran reales en mi manera de vivir. Sabía un montón y hacía muy poquito. Y yo, pero yo no cuando balancea esta cosa, va a estar duro eso. Pero no, hermano, realmente en el fondo no es tan duro. Hay un problema que es la disposición de nuestro corazón. Preferimos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras cosas, antes que el tesoro precioso de Cristo y su palabra. Esta mañana nos compartían los hermanos, ¿cierto? Él está preparando moradas, dice, para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Quería compartir en el capítulo 17, donde el Señor también dice, para que donde yo estoy, yo quiero, te ruego por ellos, porque donde yo me voy, quiero traerlos conmigo. Quiero que estén conmigo.
Y si bien es cierto, muchas cosas fantásticas pasarán cuando estemos al cielo, el único gozo del cielo es Cristo. Hermano, pero si Cristo no significa nada para usted aquí, entrar a la eternidad allá va a ser un tanto difícil. Aquí empezamos a experimentar el gozo de tener a Cristo, de caminar con Él, de vivir con Él. Y cuando es así, entiendo lo que Juan dice, de que sus mandamientos no son gravosos. Antes estoy, pero de primero en la fila para obedecer al Señor, porque lo anhelo, lo deseo. ¿Será que el anhelo de nuestro corazón corresponde al suyo de tenernos con Él? Lo digo de otra manera. Él ha explicado, ha dicho y ha probado con su vida que su compromiso con tenernos cerca de Él es firme. Amén. Amén. Ahora, nuestro corazón responde a ese deseo. Dicho un poco más ordinariamente, ¿será que Él tiene un amor no correspondido? ¿O de verdad la expresión de nuestro caminar diario honra su deseo de tenernos con Él? Guárdalo. Pero que dice, y arrepiento. No es del gozo de Dios, no es del deseo de Dios obras incompletas. Es lógico entender que no es del deseo de Dios tener apariencia de vida y estar muerto. Dios no dice, bueno, por lo menos tienes alguito. Dios está diciendo, arrepiéntete. Ah, no, pero yo por lo menos tengo estas 2, 3 cosas. Dios está diciendo, arrepiéntete. Ahora, yo no estoy diciendo que usted necesariamente tenga que arrepentirse de algo. Pero en mi comunión con el Señor, he tenido que arrepentirme. No se puede tratar con pañitos de agua tibia, como decimos, tales actitudes en nuestro corazón. Si alguno de ustedes, por la palabra del Señor, encuentra que hay asuntos semejantes a los que el Señor dice aquí, hermanos, arrepintamos. Miren, esta es la tercera cosa. ¿Cuál es el asunto de que haya habido una sociedad judía prominente en Sardes? Miren, bajo el Imperio Romano, ellos no vieron ningún problema con los judíos porque no contravenían ninguno de sus pilares nacionales. Pero cuando el cristianismo empezó a declarar a Jesús Señor y no al César, empezaron a tener problemas los cristianos. Cuando los cristianos entonces se negaban a participar en las costumbres romanas, dijeron, bueno, este tipo de religión nosotros no la queremos en medio de nuestro imperio. Y ahí comenzaron los creyentes a ser perseguidos. Ahí comenzaron los creyentes a servir de espectáculo para la sociedad romana. Pero lo que estas palabras aquí nos hacen entender es que cómo estaban viviendo estos creyentes en Sardis. Tranquilos. Nadie los perseguía. Tenían apariencia, pero no había vida. ¿Acaso la apariencia del cristiano es el judaísmo? ¿No? Aunque hay valor en eso. Pero no. ¿Qué pasa, hermanos? Estos creyentes habían adoptado una similitud tan estrecha con la sociedad en la que estaban viviendo que nadie los perseguía. Y estos creyentes estaban diciendo, somos genios.
mira que hablamos de Cristo y no nos persigue. Logramos el equilibrio. ¿Qué dice el Señor? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque no puede ser que el creyente esté mimetizado, camuflado en la sociedad en la que vive. La vida del creyente tiene que resplandecer como un luminar en la oscuridad. Pero está la historia de una muchacha que trabajó muchos años en un puesto cercano a otras personas, y el día que se iba tuvo un poco de remordimiento de conciencia por no haber hablado nunca a su compañera del Señor. Y entonces le dice, mira, fulanita, lo que quería decirte algo, es que yo soy creyente. ¿Tú eres creyente? Le responde la compañera. Ese es el tipo de cristianismo que somos llamados a vivir. La gente tiene que notarlo. Pero en la historia el problema no es ese. El problema es que la compañera le dice, yo también. Hermano, ¿cómo es posible que los que somos luz no alumbramos nada? La gente ni se da cuenta que somos luz. ¿Es esa la vida que el creyente ha sido llamado a tener? El Señor Jesucristo dijo, yo no vine a traer paz, sino espada. Yo no estoy diciendo que vayamos por ahí haciendo problemas donde sea que estamos. Eso es muy diferente. Pero hermanos, la gente tiene que darse cuenta que mi vida está en función de cosas sublimes y gloriosas. Y si la gente no se da cuenta, el que tiene que arrepentirse soy yo. Porque es mi llamado, porque es mi deber, porque es lo menos que puedo hacer por aquel que me salvó, por aquel que dio su vida por mí. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener estas cosas siempre presentes. Hay mucho más en el texto que podríamos revisar, pero creo que tenemos suficiente para pensar y el tiempo que tenemos. Vamos a orar. Quisiera terminar orando. Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por tus palabras para con nosotros. Porque aun cuando podríamos estar adormeciéndonos, tu voz llega, nos llama. Velad y orad, que no entréis en tentación, como el Señor a sus discípulos en ese momento oscuro. Padre, gracias porque por tu Espíritu hablas a nuestro corazón usando esta tu palabra. Porque tu deseo, Señor, es la gloria de tu nombre a través de estos a quienes has salvado. Qué privilegio para nosotros, Señor, servir para la manifestación tuya en medio del mundo. Padre, gracias por el precioso Salvador que nos has redimido. Gracias por el alto precio que Él quiso pagar por nosotros. Y Padre, rogamos que en nuestro corazón, en esta iglesia local, la vida que se exprese sea genuina, Señor. No de formas, no de apariencias, no de obras que, aunque buenas, no reflejen la realidad de nuestro corazón. Rogamos, Padre, que la vida de Cristo sea una experiencia real y continua en la vida de cada creyente. Rogamos, Señor, que agudices nuestros sentidos, que nos des sabiduría por tu palabra para estar atentos, para estar velando, para confiar únicamente en la roca de nuestra salvación. Y Padre, que si en nuestro corazón hay asuntos que no se conforman a Cristo, a su carácter, que si asuntos en nuestra vida aún
no se asemejan al deseo tuyo, a la realidad de tu palabra, que tengamos corazones sencillos y contritos, que arrepentidos busquen de ti el perdón y la restauración. Gracias, Señor, porque eres misericordia y lleno de gracia para con nosotros. A ti sea la gloria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.